bajás el gasto público. Claro. En Argentina bajar el gasto público es bien complicado, es medio como inelástico. En la economía se dice cuando algo no lo puedes modificar es que es inelástico, que no tiene mucha posibilidad de modificación. Entonces, bajo esta hipótesis de que no se puede bajar el gasto, que lo que propugna es que se baje el gasto, bueno, el Fondo Monetario, viendo que nos está prestando mucha cantidad de dinero y que pareciera ser esta la única fuente de recursos que puede llegar a tener el Estado, plantea hipótesis de incremento de impuestos. Ahora, lo llamativo, lo triste, lo cuestionable es que siempre en nuestro país se busca aumentar los impuestos indirectos. Ajá. ¿Por qué es cuestionable eso? ¿Cuáles son los impuestos indirectos bueno, y por qué es cuestionable? Es un tema de qué impuesto mide mejor la capacidad contributiva, la capacidad de pago de un individuo, de un contribuyente. Aquel impuesto que mide una capacidad concreta, directa, como puede ser el impuesto a las ganancias, claro, que mide el incremento de tu remuneración o de los ingresos de una empresa, o la imposición patrimonial. Quien tiene más patrimonio tiene más capacidad, claro, de pago de impuestos que el que tiene menos. Y el impuesto indirecto es aquel que vos no te das cuenta que lo estás pagando. Lo pagás con una botella de agua. El IVA, por ejemplo. Claro, una botella de agua o cargando nafta de tu automóvil o fumando o tomando una bebida alcohólica. En consecuencia, un impuesto indirecto no discrimina sobre quién es el sujeto que lo está consumiendo. Claro, los pobres y los ricos pagan el mismo impuesto. Pagan el mismo impuesto, con lo cual es inequitativo en el sentido de que no mide adecuadamente la capacidad contributiva. Sí. Este gobierno... La recomendación del FMI sobre qué impuestos bueno, lo que se estamos escuchando en los medios, que también nos sorprendió, es que, bueno, vamos al IVA. Por ejemplo, la medicina prepaga hoy paga el 10,5% de IVA. ¿Qué pasaría si lo aumentamos al 21%? Colegios privados están exentos. Bueno, ¿qué pasa si aumentamos la colegiatura? O ciertos bienes de la canasta básica, como ser pan, leche o hortalizas, frutas, pagan el 10,5%, la carne paga el 10,5%. Sí, sí. Lo que implica esto es que rápidamente en el imaginario de quien pretende aumentar la recaudación, dice, si hoy recaudo vía 10,5%, 100 millones, aumentando 10,5% más, voy a el doble, 200 millones. Claro. Sin importar efectos colaterales, que es que la gente va a tener mayor carga fiscal indirecta y menor capacidad de consumo. Claro, quizás toma la decisión de, por ejemplo, abandonar la medicina prepaga o la escuela privada. Que es lo que está pasando actualmente en virtud del incremento. Pero además, si abandona, por ejemplo, la escuela privada, que en la Argentina la matrícula privada es del 34% promedio nacional, y pasa al Estado, el costo fiscal va a caer sobre el Estado. Aún más. Entonces, sobre el Estado. Aunque pague más, va a dejar de ganar porque se pasa a la escuela pública y la escuela pública va a gastar más el Estado para sostenerla. Exactamente, con lo cual no siempre aumentando impuestos vas a solucionar el problema. Claro. El tema es que cuando vos definís incrementar impuestos directos, bueno, le tocás los callos a individuos que pueden protestar. Es decir, suponte que en la última reforma, por ejemplo, que la doctrina lo tomó en buena medida, esta suspensión que voy a comentar, pero ¿qué pasa si le cobramos un impuesto a quien tiene un inmueble rural? Por ejemplo, cobrarle bienes personales, el impuesto a los bienes personales que grava para la persona humana, una tenencia de un inmueble rural. Un campo. Un campo. Le cobramos un impuesto. Esto el año pasado, cuando fue la reforma, atento a que el Estado necesitaba recursos, cambió el escenario, dijeron, bueno, ¿qué pasa si eliminamos esta exención? Obviamente, cuando salió el proyecto en la etapa de los matutinos, al día siguiente estalló el campo diciendo, no, esto va a generar limitaciones en la inversión y en el crecimiento, esta mayor carga, con lo cual hay un sujeto identificado que es el campo, que es el tenedor de este inmueble, y en consecuencia protesta. Y bueno, si no hay una fuerza política... Claro, no hay voluntad política de concretar esa medida. Porque en definitiva lo que uno ve, por ejemplo, el tarifazo, es cierto que había que realmente actualizar esos precios acordes con la realidad, ¿no? Eliminar los subsidios.
Eso impacta directamente en la gente, pero la gente dispersa no tiene poder de lobby. Uno podría decir también que los dueños, los productores rurales, dueños de esos campos, sí les va a impactar en sus costos y en su cadena de valor y en el precio que ponen, pero a la gente le impactó y no pudo hacer nada porque el sector del campo es capaz de frenarlo. Si el sacrificio no está repartido de la misma manera. Bueno, ¿es un razonamiento aceptable este que planteo? Exactamente, y por eso arranqué diciendo impuestos directos o impuestos indirectos. ¿Qué pasa? También los impuestos directos puede ser el impuesto a las ganancias sobre los asalariados. Bueno, ahí está la presión de los sindicatos, ahí está la presión de las corporaciones, de profesionales, lo que sea, que presionan, pero seguramente la posibilidad de presionar sobre esto se limita. Y en este punto también sería interesante plantear que este gobierno por ahí en los últimos, no en el último año 2018, pero vayamos a 2016 y 2017, cuando arrancó la gestión, la idea primaria fue bajar impuestos y de alguna forma dosificar la carga fiscal. Vos imaginate que, por ejemplo, para los asalariados, que siempre estamos absolutamente compenetrados con la carga que implica la retención del impuesto a las ganancias. Pero sería bueno tener en claro que este gobierno automatizó las deducciones personales vía inflación. El gobierno anterior lo tenía congelado, por ejemplo, del año 2013 al año 2015, fueron 3 años donde estuvieron congeladas, y se manejaba esto discrecionalmente. Esto hoy aumenta por la inflación. Las alícuotas del impuesto también se automatizan y se hacen más progresivas vía inflación. Con lo cual, este gobierno trató de dosificar la carga fiscal. Obviamente que esto, evidentemente, reduce la carga, digamos, la recaudación y te genera un efecto colateral de carencia o falta de recursos. Entonces, el Estado va a financiarse vía endeudamiento externo, vía emisión de, letras de tesorería, bonos y demás, que son compromisos que después en algún momento el Estado tiene que afrontar, ¿entendés? Es decir, no son recursos 100% genuinos porque generan un efecto colateral de que el día de mañana hay que generar recursos genuinos para pagar esas deudas. Hay algunos analistas y académicos que sostienen que el gobierno de Cambiemos es un gobierno de centroizquierda porque no benefició en términos impositivos a los sectores de mayores recursos. ¿Cómo lo ves? La verdad que eso es relativo desde mi punto de vista. Cuando arrancó este gobierno bajó sustancialmente las retenciones a las exportaciones, que favoreció a un sector, si vos querés, de importantes recursos. Cuando sale el blanqueo, a quienes eran cumplidores se les dio el beneficio de durante 3 años no pagar bienes personales. 2016, 17, 18, nadie pagó bienes personales. Y vos fijate que en el año 2015 la tasa sobre los activos, tu casa, tu auto, depósitos y demás, la tasa era del 1,25%, 1,25%. No tan solo se eximió 3 años a los cumplidores, sino que la tasa fue bajando paulatinamente y hoy para el 2018 es el 0,25%. Está bien, la reforma del año pasado tuvo que subirla nuevamente para el año 2019 al 0,75% por una necesidad recaudatoria muy clara en función de cómo vino la mano a nivel económico, a nivel global y la necesidad de financiamiento. Pero también se han sacado otros impuestos. Se derogó el impuesto a la ganancia venida presunta, por ejemplo. Este gobierno... Y vos lo que decís es que todas esas cargas impositivas son cargas impositivas que impactaban en los sectores... en los sectores de mayor posicionamiento y productivo fundamentalmente. Improductivo. Productivo, fundamentalmente. Pero eso sería negativo, ¿no? Uno espera que el sector productivo tenga motivación para producir, que no esté castigado exageradamente por los impuestos. Vos cuando definís un sistema tributario tenés que buscar ciertos objetivos. Objetivo número 1 es recaudar. Recaudar y generar ingresos para poder llevar adelante los gastos del Estado. ¿Recaudar de manera justa no sería un objetivo más integral? Pero no siempre se logra. Equitativa. No siempre se logra porque si vos ves la cifra de recaudación, hoy Argentina tiene muy calzada su recaudación con impuestos indirectos. Por ejemplo, impuesto a valor agregado, impuesto a los límites de crédito bancario. Que son injustos. Son injustos. Claro. Entonces, ¿qué pasa?
este gobierno intentó bajar los impuestos que de alguna forma complicaban y empiojaban la actividad productiva. ¿Para qué? Para lograr la reinversión, lograr que llegaran las inversiones internacionales, lo cual estaba muy bien. Por ejemplo, mucha gente no sabe que para el año en curso, mejor dicho, que estamos liquidando ahora, 2018, que vence en 2019, las sociedades ya no pagan más la tasa del 35%, van a pagar la tasa del 30%. Las sociedades de capital, sociedades anónimas, pero era una gran comparación todas. Una pyme paga el 30% durante 2 años, 2018, 2019. A partir de 2020 paga el 25%. Es una reducción sustancial. ¿El objetivo cuál es? No distribuyas dividendos, no te lleves las utilidades, porque en ese caso sí vas a pagar más. Dejala reinvertir, incorporar tecnología, capital humano, con el ánimo de crear valor, que es el objetivo primario, para exportar y generar riqueza. Eso fue el objetivo de esta administración. Obviamente, en el 2018 el paradigma cambió, digamos, la crisis internacional que estamos padeciendo hoy, con lo cual se fueron bajando las banderas. Otra cosa importante que se hizo fue estos impuestos indirectos que tantos criticamos, no tan solo están a nivel nacional, IVA, impuesto a los créditos bancarios y demás, sino que tenés el peor de los impuestos, que es el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué ese es el peor de los impuestos? Nosotros los tributaristas decimos que es el más bruto de los impuestos, el impuesto a los ingresos brutos, porque lo que hace es gravar cada una de las etapas de la producción de un producto y genera un efecto nocivo que es el efecto piramidación. Cada sujeto cuando va ensamblando y manda a la otra etapa... Sí, es acumulativo. Se acumula. Entonces, vos llegás que el precio final de un vaso es probablemente que tenga de ingresos brutos un 12-13%. Si vos eliminás ese impuesto o bajás las alícuotas, inexorablemente va a bajar el precio. Tenés más capacidad exportadora, tenés más posibilidad de bajar la inflación. El problema, ¿sabes cuál es? Que, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires financia el 75% de su presupuesto con ingresos brutos. Entonces es muy difícil sacarlo. ¿Por qué concentra la financiación en ese impuesto y no en otros? Y porque no le queda demasiado hilo en el carretel, digamos. O porque las provincias controlan ese impuesto. El de ingresos brutos es controlado por... Lo que pasa es que esto tiene un origen constitucional. Es decir, la Constitución Nacional define qué impuestos puede cobrar la nación, las provincias y los municipios. El ingreso bruto lo puede cobrar las provincias. Las provincias también te cobran impuestos de sellos, que es otro impuesto absolutamente nocivo, porque vos firmás un contrato para comprarte una casa y tenés que pagar. Marcelo, ahora el gobierno está pergeñando una política de acuerdos de precios cuidados, como quiera llamarlo, pero de estabilización de algunos precios de productos básicos y claves para la gente. ¿Sería más interesante para efectivamente bajar y poder controlar la inflación, eliminar este impuesto que vos decís que es el más nocivo de todos? A ver, en el año 2017, por ahí la gente, el común de la gente no lo sabe, pero en el 2017 se firmó un pacto fiscal. El mentor fue el ministro del Interior, o la mano derecha del señor presidente, Frigerio, que logró que los gobernadores acuerden con el Poder Ejecutivo Nacional una moción en función a la cual iban a bajar en 5 años la tasa del impuesto a los ingresos brutos para que para las actividades productivas se eliminen en un plazo de 5 años. En consecuencia, eso fue pensado y fue el leitmotiv. También una cosa... Pero eso está en marcha, entonces, ¿cuál es el año en que se eliminan completamente? 5 años a partir del año 2018, ponerle 2023. El problema es que en este momento de tanta crisis y tanta necesidad de recursos, las provincias que suscribieron este acuerdo, y hay una ley que motivó esto, no sé hasta qué punto van a cumplir tan a rajatablas lo que dice la ley. Pero las provincias, la mayoría tiene superávit hoy en día, gracias a los acuerdos con el Estado Nacional de coparticipación. Y sí, ha habido un cambio de paradigma importante en este gobierno. Sería el momento para que hagan también su sacrificio, ¿no? ¿O no? Sería ideal. Pasa que se necesita, yo no soy político ni especialista en política, pero entiendo que se necesitaría un gran acuerdo político para lograr esto. Lo que siempre se plantea, que lo dijo la Constitución del año 1994, y que Argentina tenía que ir a un acuerdo entre todas las provincias para suscribir un régimen de coparticipación federal, en función de la cual,
los impuestos se recuerden de acuerdo a una metodología, un paradigma, y se distribuyan en forma equitativa. Eso mejoró en los últimos años, pero no hay una ley que le haga como una suerte de paraguas a este paradigma. Marcelo, en términos comparativos, la gestión anterior de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la gestión actual de Cambiemos, ¿cuál ha tenido la lógica impositiva más progresista, progresiva, de cuidado de los sectores más vulnerables? A ver, a mi juicio la anterior administración tenía como leitmotiv recaudar impuestos. No había en ningún funcionario, por lo menos nunca lo escuché, la idea de que el impuesto o los impuestos o los tributos generaran externalidades, por ejemplo, beneficiar a un determinado sector. Externalidades son efectos colaterales. Efectos colaterales, es decir, buscar un impacto en función del cual yo beneficio a un determinado sector para lograr un objetivo. Sí. Acá se buscaban nichos, el campo, por ejemplo, Sí. cuando la soja estaba en 600, ¿te acordás? En el año 2000, cuando arrancó el primer gobierno, 2007, con la 125, por ejemplo. Una presión muy importante sobre el campo, con el ánimo de generar recursos para lograr objetivos que tal vez sean loables, distribución de la riqueza, favorecer a determinados sectores. Subsidios de los servicios, que es cuestionable. Ahora bien, atendiendo a tu pregunta, es importante considerar que en el año 2013, a través de una potestad que tenía el Poder Ejecutivo en función de una ley, se creó un mecanismo en función del cual a los sectores más desposeídos, los que tenían sueldos en aquel momento de hasta 15.000 pesos, Sí. se los eximió del pago del impuesto a las ganancias. Ajá. Es decir, se tomó como parámetro 15.000 pesos y durante 3 años, cualquiera hubiera sido el sueldo de ese sujeto, en los años siguientes, 2014, 2015, no pagó nunca más impuestos. Este gobierno tuvo que solucionar esto. Sí. Porque un sujeto que en el 2013 tenía un sueldo de 15.000 y después lo cambió de trabajo o se recibió y triplicó o cuadruplicó su sueldo, no pagó más. Claro. Es decir, eso no es una medida lógica. No es lógico. Entonces el gobierno anterior no tenía un paradigma demasiado lógico, racional sobre el cobro de impuestos. El único objetivo era recaudar, el único objetivo era generar recaudación. Otra cosa que se hicieron, por ejemplo, hoy día, yo te decía, 25% para las empresas. Sí. Hasta el año 2016, cuando se modificó, el impuesto era del 35% más un impuesto que te cobraban cuando distribuías dividendos del 10%, con lo cual la tasa efectiva era del 41,5%. Mira, pasamos del 41,5% al 25%. Es decir, son medidas las que trató de adoptar este gobierno de buscar externalidades, lo que te decía, buscar medidas que favorecieran el despegue económico. El anterior gobierno yo no veo que lo hiciera. El único objetivo era recaudar para lograr el efecto, no te diría del déficit cero, pero controlar de alguna forma, vía recaudación, los gastos. Date cuenta que el gobierno anterior tener caja, ¿no? La idea es tener caja para porque hacer... el gobierno anterior no se endeudaba, no tomaba préstamo externo. Entonces necesitaba recursos. Y no era momento para ver a ver qué beneficio puede tener. El objetivo era encontrar nichos de generación de recursos, cobrar a las empresas. Marcelo, decías que la otra vía de reducir el déficit, que es achicar el gasto público, es inelástico, es difícil de tocar. ¿Esto es porque la mayoría de los recursos del Estado se aplican a personas, empleados públicos o planes sociales? ¿Y eso tiene mucho costo político? Y claro, eso es un tema que yo lo comento en la facultad. Yo soy docente de la facultad hace muchos años y les comento y les explico esto a los alumnos. Es decir, por ejemplo, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires. Suponte que este Estado decida reducir el déficit a partir de generar un recurso adicional en virtud del cual se le cobre un arancel al alumno universitario de la UBA. No te digo una suma exorbitante, 1.000 pesos por mes. Inviable en términos de discusión de la opinión pública. Inviable. Otra alternativa podría ser modificar los paradigmas o los parámetros que actualizan las jubilaciones. Vos viste lo que fue el año pasado para modificar esto. O modificar los subsidios a determinados sectores desposeídos que tienen la asignación de universidad por hijo, lo que sea.
o bajarle a la salud pública. Sí, son todos puntos extremadamente neurálgicos, sensibles, y es complejo intentar reducirlos. Ahora, a mí siempre me llamó la atención un caso en la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo para los estudiantes que se generalizó durante la gestión de la gobernadora Vidal a los universitarios. Todo estudiante universitario de una universidad pública en provincia de Buenos Aires puede gestionar su boleto estudiantil. No importa el nivel de ingreso que tengas. ¿Esa no parece ser una política muy racional de manejo de los impuestos y no de los impuestos, del manejo de los dineros públicos, de los recursos públicos, ¿no? Son medidas... Está bien subsidiar a aquellos estudiantes de sectores populares que necesitan llegar por transporte público, claro, y se les hace muy difícil. Pero las clases medias y altas que tengan boleto estudiantil, no parece ser la medida más racional. No parece ser la medida más lógica, y yo en la facultad tengo 90 alumnos. De esos 90 hay algunos que no pueden pagar una cuota en la facultad, pero hay otros que pueden pagarla. Boleto, hay algunos que no pueden pagar, claro, el boleto, y hay otros que sí, y pasa lo mismo. Porque digo, el tema de la universidad gratuita es parte del ADN argentino y sería una discusión realmente muy compleja. Pero instaurar un boleto estudiantil que no discrimine niveles de ingreso pareciera no estar pensando en la administración racional de los dineros del Estado. Es decir, por eso... Sí. Y la pregunta es tan inelástico el déficit fiscal vía una racionalización y una lógica más interesante del gasto público? Porque parece que hay bolsones donde eso podría ejercerse. Cuando vos manejás un Estado y tal vez no tenés la suma del poder público como sí tenía el gobierno anterior, porque manejaba la legislatura, sí, las decisiones son complejas porque se termina negociando. Salimos por un instante de esto, que es una cuestión muy concreta. Tal vez muchos no sepan que a partir del año 2019, quien tenga una casa donde vive, y esa casa sea de un valor de hasta 18 millones de pesos, ese individuo no paga bienes personales. ¿En dólares cuántos son hoy 18 millones de pesos? Y tenés que dividirlo por 40 y pico de... Dividilo dos, que es otro tributarito. Son 4 por 5, 50 mil dólares. Bien. Como 420. Alguien que posee, por ejemplo, un departamento o una casa en un barrio de metro cuadrado más barato de 50.000 dólares, no paga bienes personales. Pero era como mínimo no imponible, con lo cual si vale tu casa, vale 20 millones, pagas por 2. Ajá. ¿Entendés? Entonces, es una medida que es justa para el que está en una situación de poca capacidad de pago de impuestos, sí, pero beneficia a sujetos que tal vez tengan capacidad contributiva, claro, ¿entendés? Claro. Entonces, obviamente que cuando es una medida, volvemos al tema del boleto. Bueno, pasa que discriminar en que quienes se suben al colectivo y quiénes son los que tienen el beneficio es complicado, que tiene que ir en guardapolvo blanco, sí, 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 y si no va en guardapolvo blanco porque se infiere que van a un colegio privado, no va a tener este beneficio. Sí, son decisiones políticas complicadas en un año electoral además. Muy difícil. Muchísimas gracias por esta claridad, Marcelo. Vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo, y enseguida volvemos por La Nación Más.